Muy bien, arrancamos ahora sí con esta columna. Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, mi estimado Puma? Lo extrañaba tanto. Bien, ¿qué le pasó? ¿No anda en su micrófono? ¿Eh? ¿No anda en su micrófono? No tengo- Sí, anda, debe andar. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo bien, vos? Yo tranquilo, yo acá digo, qué grande, Leo, cada vez con más anunciante. ¿Viste? Bien. Yo no sé quién gana acá porque... ¿Cómo es el tema? La reciprocidad, la Acá reciprocidad. no Bueno, está funcionando de alguna manera. donde sí funcionaba, era en el mundo andino, ¿no? Aquí los originarios nuestros funcionaban y funcionaban muy bien. Funciona, te diría. Funciona todavía, Y claro. no solamente en el mundo andino, en realidad funciona en todos lados. Sí, Lo que pasa que en este contexto particular, geográfico, cultural, histórico, sí. tuvo una relevancia, una preponderancia muy fuerte, siempre teniendo en cuenta, ¿viste lo que es espectacular? En serio. Siempre teniendo en cuenta también que estamos hablando de la mirada de Occidente, de los investigadores occidentales sobre estas formas, de estas prácticas culturales, de lo que, bueno, desde una antropología clásica se construyó como la otredad, el otro cultural del cual siempre hablamos. Claro. Leo, cuando llegaron los españoles, ¿qué es lo que encontraron acá como sistema de producción y de intercambio de bienes y servicios? Mira, encontraron una diversidad muy grande, en realidad, de formas de organización económica, de formas de organización política y pautas culturales a lo largo de todo el continente. Si vos te referís específicamente en el contexto de América del Sur y particularmente los Andes, Sí. que es, digamos, la columna vertebral del continente sudamericano, por decirlo de alguna forma, y el lugar por donde justamente ingresaron los conquistadores, se encontraron con algo que para ellos para los europeos era magnánimo en términos en sus propios términos, Sí. o sea, una forma de organización política con edificaciones, formas de producción y demás que de muchas maneras, bajo sus propios parámetros, superaba lo que ellos mismos tenían en ese momento en Europa. Y lo que se ve con el tiempo, y obviamente que fue lo que generó un cambio cultural, o sea, un choque cultural tan brusco y violento, fue justamente una concepción del intercambio de bienes, servicios y productos muy diferente al que se estaba empezando a consolidar en Europa, o sea, empieza a consolidarse en Europa a partir de los procesos coloniales, que es el surgimiento básicamente del capitalismo moderno, o sea. Claro. Ahora era increíble, digo, una región en una época del año tenía una producción, pero sus habitantes tenían todos los elementos necesarios para sobrevivir y sobrellevar con elementos de otra parte, de otra región, producido en otra época del año. Sí. O sea, era un sistema a continuo de producción y de intercambio. Sí. Sí, a ver, de alguna manera como lo que tenemos hoy, pero con una lógica diferente. O sea, a lo largo Sí. de la historia de los pueblos nunca hubo realmente pueblos que hayan estado aislados o que no hayan tenido formas de paliar u obtener los recursos necesarios si esos no se producían en el lugar donde estaban habitando. El intercambio siempre existió. Ahora, en términos de esta palabra que usaste al principio, la idea de reciprocidad. Pero vos no sé qué lindo que es decirlo en vivo. Reciprocidad. No, hermoso, así es como solidaridad, te puede salir Claro, bastante mal. Sí, 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 Sí. salvo que lo practiques Sí. varias veces antes. Bien, es un término en realidad acuñado por la antropología de mediados de siglo, en realidad un poco más temprano, que se fue desarrollando a lo largo del tiempo hasta el momento en el cual también los mismos antropólogos se dieron cuenta que era un concepto que empalmaba muy bien con las formas de organización andinas. Pero como te decía, se daban en todo el mundo. Y también se han dedicado a clasificarlas. Diferentes formas de funcionamiento de la reciprocidad. Y en el caso particular de los Andes se observa tanto histórica como antropológicamente y arqueológicamente que siempre se dio, pero no siempre fue igual. Ajá. Pero no siempre fue igual. En términos muy básicos podríamos hablar de tres formas de reciprocidad. Por un lado tenés lo que se conoce como reciprocidad general, que tiene que ver con justamente intercambio de productos, de bienes o de trabajo, porque sobre todo eso estamos hablando de un concepto que es de la antropología económica, o sea, estamos hablando del mundo de la economía. La reciprocidad general
tiene que ver con estas relaciones que alguna vez comentábamos que no necesitan tener un retorno inmediato o que no tienen una forma de medida a la hora de, bueno, esto vale esto Sí. vale, de equivalencia, por decirlo así, qué sé yo. Por darte un ejemplo bien cercano, las relaciones que tenemos entre los parientes, en la familia normalmente, tiene que ver con la idea de dar y recibir, de ahí lo Sí. recíproco, pero sin ningún tipo de medición. Vos sabés que tus viejos siempre van a ser incondicionales y Sí. por más que vos, o sea, se genera una situación de deuda, como hablábamos Claro, entre por comillas la ejemplo, vez pasada. lo que vivencia Rodrigo con la suegra, ¿no? Esa cuestión de reciprocidad permanente. Claro. La pregunta es, ¿en algún momento devuelve algo? Pero No. bien, ahí No. está. Ahí está la desigualdad. Exacto, ahí se convierte en esta especie de situación de deuda eterna que lo que hace es reforzar lazos, pero no se espera que haya una devolución ni inmediata ni equivalente, o sea, Claro. no se mide el precio de alguna Sí, sí, manera sí, de sí. las cosas. Eso sería la reciprocidad general. Una comunidad relativamente pequeña normalmente donde ese tipo de lazos se van generando sin esperar equivalencia, pero Bien. que sostiene la comunidad. Después tenés lo que es la reciprocidad a secas, que tiene que ver con formas de intercambio un poco más inmediatas, pero siempre teniendo en cuenta que no hay una idea mercantil de por medio, sino un intercambio normalmente considerado justo o basado en la necesidad, pero de manera inmediata. Y por otro lado tenés lo que es la reciprocidad negativa. Esos Ajá. son los tres tipos más importantes, digamos, de reciprocidad. La reciprocidad negativa es la que ya vincula relaciones en las cuales una parte de esa relación busca sacar mayor ventaja por sobre el otro. Claro. Y acá viene incluido la estafa, el robo, la idea del negocio, en términos Claro. más coloquiales criollos de me hice un negocio terrible Sí. porque logré sacarle el doble a la mitad. Claro. ¿Viste? Esa idea. Ese tipo de relaciones serían las ideas de reciprocidad negativa. Donde hay ventaja para una de las partes y es negativa. Exactamente. Pero en ninguno de los casos existe la idea del mercado. Hoy por hoy la mayoría de los antropólogos están de acuerdo que a lo largo de la historia en las diferentes culturas no existe, o sea, no se ha dado el caso de formas mercantiles, y esto ya estamos hablando de implementación de dinero, de sistema de deuda, como hablábamos la vez pasada y demás, a través de mercados sobre todo, que se vinculan al Estado. O sea, el mercado es una forma de relación económica que se expresa solamente a través de formas de organización estatales. En el caso de los Andes, si bien ya en la época incaica sí existía una forma de organización estatal, no existía el mercado. Entonces las relaciones económicas se daban justamente por reciprocidad. Pero la reciprocidad venía vinculada a otra forma de distribución de los bienes, que es lo que se conoce como la redistribución. Ajá. Entonces ya no hay una relación directa entre los miembros de las comunidades que necesitan ir intercambiando y generar una relación de equivalencia, sino que se genera un mecanismo de centralización de los bienes y del trabajo, que a su vez, por ese pacto de reciprocidad, tiene que redistribuir de una manera que es considerada, entre comillas, equitativa entre todos los participantes de esa relación económica. Entonces, normalmente el Estado, en este contexto, encarnado en la imagen del Inca, o sea, del gobernante, tenía bajo su poder el hecho de exigir la prestación de ciertos servicios al Estado, normalmente vinculados al trabajo, o sea, la realización de obras públicas, el cultivo de campos que producían alimento para los ejércitos o para mantener, por supuesto, a la misma corte, Sí. o sea, y a cambio, todos esos bienes captados se concentraban en la capital y a su vez el Estado era el que volvía a redistribuir de manera equitativa para que todos, tengan cubierta esa necesidad básica. En esa red, ¿qué función o qué papel cumplió o qué se saca en limpio de lo que fue el Camino Real? Y bueno, tiene que ver mucho justamente el camino camino del del Inca. El camino Tiene del una Inca. gran importancia dentro de ese contexto porque justamente es una de las herramientas tecnológicas, por decirlo así, una vía de comunicación que permitía garantizar la movilidad no solamente de los bienes producidos, sino también justamente
de la información de la gente que se trasladaba de un lugar a otro para realizar determinados trabajos y sobre todo también, claro, los ejércitos. Lo que no hay que eliminar de la ecuación en el periodo incaico es que no se trata de una sociedad igualitaria y que esta reciprocidad de muchas formas es simbólica, o sea, podríamos decir que hay un gran peso de lo que es la ideología. Claro. Para los incas, por ejemplo, y la mayoría de las sociedades andinas en este caso, todo lo que es el entorno ambiental, la naturaleza, forma parte de las relaciones de reciprocidad. La idea de la ofrenda a la Pachamama es de alguna... ¿Cómo se llama el que hizo estos dibujos? Guamán Poma de Ayala. Ese. Justamente ahí le está mostrando cuestiones de formas de prácticas comunitarias del trabajo de la tierra que él registraba de momentos previos a la conquista, pero que, como podemos ver también en las fotos, de alguna manera se siguen replicando hoy por hoy las mismas formas de trabajo. Te decía, en el caso puntual tiene que ver con que hay mucho peso de la ideología por detrás y las relaciones con la naturaleza, como el caso, por ejemplo, de la Pachamama, que sí, se hace las ofrendas, digamos, la corpacha y demás, tiene que ver con un acto de reciprocidad. La madre tierra da sus productos y hay que, a su vez, devolverle eso, o sea, es una relación mutua. Sí. No es como en la mirada occidental capitalista, donde nosotros consideramos que la naturaleza es un recurso a explotar y no sí, tenemos que darle nada a cambio. Sí. Pero si lo vemos desde una mirada, digamos, desde afuera, desde lo ideológico, sabemos también que esa reciprocidad es un poco desigual en términos de que en este contexto, sobre todo en el incaico, la mayoría de las veces la equivalencia se daba a través de grandes festines. Entonces, durante un periodo de tiempo, el pueblo, digamos, ciertos sectores del pueblo trabajaban para hacer estas obras que decíamos, para los productos, para las obras públicas y demás, y la retribución, o sea, el efecto recíproco era grandes festines, donde a su vez se volvía a renovar este pacto de trabajo para los años siguientes y demás. Cosa que en comunidades no estatales, más pequeñas o con mayores niveles de autonomía, no se da esa asimetría, porque todo el cuerpo social participa tanto de las relaciones de trabajo como en las relaciones de festividad y simbólicas para con el entorno de manera mucho más igualitaria. Acá el Inca está separado, el Inca no va a trabajar tan bien. Sí. Demuestra su reciprocidad a través de la redistribución. ¿Y cómo era, o a grandes rasgos, ¿no? Fuera del imperio incaico, ¿no? Porque en otras culturas o en otras etnias, en otros grupos aborígenes, sí, tenían otros sistemas. Algunos hasta inclusive usaban la conquista de tierras, otros eran más, se dedicaban más a la actividad agrícola. ¿Y cómo era fuera del imperio incaico en América del Sur, por lo menos? En América del Sur, bueno, a ver. Bastante variado era. Es que no, en realidad justamente ese es el punto, no. Pero se dan relaciones de reciprocidad que son diferentes, que también se dieron los incas, pero sin ese nivel de centralización. Claro. Una cosa es hablar, por ejemplo, de un pueblo cazador-recolector del Amazonas, donde normalmente son grupos de familias extensas, sí, reducidas comparativamente, estamos hablando de grupos de 100 personas, grupos de familias que se incluso consideran que ya exceden una cierta capacidad de carga, de sustentación. Para el ambiente. Prefieren, y para ellos mismos a la hora de mantener la cohesión social, prefieren dividirse y con eso aliviaran ciertas formas de estrés. En estos contextos y sobre todo al no haber una producción de alimentos, sino que hay más bien una relación de... A ver, el occidental diría que casi de parasitismo con la naturaleza, sí, cosa que en realidad es mentira, porque se depreda, o sea, justamente sí, solamente se extrae sin producir, que en realidad no es depredación porque sí, es ocupar los recursos, pero en un nivel muy mínimo. La reciprocidad se da en otras relaciones como la que hablábamos en algún momento como esto de lo de la desgracia del guerrero, sí, que son ciertos mecanismos de autoridad muy débiles, donde una persona puede asumir ciertos roles dentro del grupo social muy específicos, que una vez que se cumple, desaparece ese rol de autoridad, y que además lo que garantiza la permanencia en la autoridad, en ese rol de autoridad, es ser
de alguna manera el que menos poder tiene, o el Claro. que menos beneficio saca Sí. de su situación de poder. Pero que el resto aprovecha una característica sobresaliente de esa persona. Exacto. Que puede ser un O buen sea, candidato. esa característica sobresaliente tiene que redundar sí o sí en beneficio De de otra absolutamente todos los demás. Seguro. Exactamente. Bueno, la verdad que es muy interesante, ¿no? Esto de entender cómo era y que es posible, ¿eh? El tema que se nos ha naturalizado tanto esto del mundo capitalista, de si tenés plata valés, si no tenés plata no valés, que nos cuesta pensar que este mundo es posible y es real y es tangible y se utiliza todavía en muchas sociedades. Seguro, y lo que te decía al principio, o sea, no podríamos negar de ninguna manera de que en realidad se siguen utilizando en todas las sociedades y en la nuestra misma de manera Sí. completamente cotidiana, pero está muy enmascarado con esta otra forma predominante que es la relación impersonal Sí, a sí. través de lo monetario, pero constantemente estamos llevando a cabo este tipo de prácticas. Perfecto. La búsqueda sería cómo hacer que sean más importantes que lo otro. Qué problema, ¿no? Es un problema. Bueno, Leo, la verdad que un placer charlar con vos, aparte de saber que cada día vas aumentando los sponsors, así que Obviamente. es mucho mejor, ¿eh? Forma parte de estas relaciones capitalistas que tanto nos gustan. Bueno, nos vamos a decir una cosa, ya está con nosotros Pablo Arias, que está ya haciéndose una selfie. En un ratito, toda la música de Salta, de primera línea, folclore, pero ahora viene medio misturado, ¿no? Otro ritmo, como lo escuchábamos primero, ya vamos a ir descubriendo lo que tiene que ver con su nuevo trabajo discográfico. Así que nos vamos a una pausa, Leo, ¿te parece? Vamos. Un placer. Nos vemos en 5 minutos. Nos vemos. Ya volvemos.